Leticia, todo este contexto con sus circunstancias positivas y negativas, ¿cómo lo estamos enfrentando como gobierno en México? Si tenemos como referencia lo sucedido en Ciudad Juárez, la muerte de 40 migrantes y la permanencia del señor Francisco Garduño en la dirección del Instituto Nacional de Migración. La política de migración que tenemos actualmente en México, ¿es la representada en estos hechos Garduño, Ciudad Juárez? Fíjate, Julio, creo que es como el punto de quiebre esta tragedia tremenda, porque realmente muchas de las cosas que ocurren no es tanto de la política, sino de la práctica que hay detrás de la política y, por cierto, ilegal en nuestro país. Por ejemplo, la detención de las personas. Digo, mucho de esa tragedia que ocurrió tiene que ver con circunstancias extralegales que no obedecen a lo que se supondría que tendrían que seguir como protocolo. Un caso, esto digamos ya más puesto tú me preguntas por el licenciado Garduño, pues es obvio que si se está haciendo una investigación donde ya se le imputan cargos, bueno, el mensaje político que siga al frente no es alentador, porque incluso en una cuestión pues más de ética, pues pones tu renuncia en el escritorio y dices, en tanto se investiga, yo me mantengo a la espera. Creo que eso no ha ocurrido en parte porque pues hay todo un entramado ahí digamos, de confianzas que pues, están por encima de una cuestión que al final de cuentas es conocida en todo el mundo, la tragedia de lo que ocurrió hace poco más de un mes. Y el otro punto es que hay muchas cuestiones en términos de normatividad migratoria en nuestro país que parten de un principio fundamental, Julio: el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes. Y lo que hemos visto es que hay muchas violaciones a los derechos humanos, por eso lo cristaliza, y decía yo, esta tragedia, la detención arbitraria. Algunas de las personas que estaban en esa estación migratoria, que mencionamos como cárcel porque hay una detención, digamos que no es legal, bueno, tenían documentos ya de trámites para estar en una estancia más prolongada en nuestro país, o sea, ya habían hecho el trámite y simplemente estaban por la calle. Y otro dato que es importante de decirlo: en este país hay un juvenicidio, Julio, hay una intención en la cual los jóvenes también tienen una visibilidad respecto a la autoridad que, bueno, los ve sospechosos, ¿no? Ahora, jóvenes, pobres y extranjeros, olvídate, es como un cóctel que le da permiso totalmente ilegal a la autoridad para actuar. Entonces, y no me refiero solo al Instituto Nacional de Migración, también otros órdenes de poder que al final de cuentas están ahí actuando en contra de las personas. Pero le quiero agregar un dato porque no me resisto. Ojo con las sociedades donde empieza a llegar población migrante. Tenemos que hablar mucho de esto, Julio, porque se están viendo, se ha visto siempre, pero ahora es más visible el abuso de cualquier hijo de vecino por cobrarte 500 pesos, 200 pesos porque el agua, por dejarte pasar al baño, porque cruzas esta calle. A mí me tocó verlo en Ciudad Juárez. Entonces, sí quiero Dices decirlo. de ciudadanos, Leticia, no de Sí, sí, grupos de sí. crimen, Esto ha sino... ocurrido siempre, Julio, pero efectivamente, por eso, porque crea un clima en el cual, pues el abuso, si la autoridad lo ejecuta, bueno, pues digo, ¿no? Cualquiera se lo permite, incluidas cosas en donde, por ejemplo, la autoridad mexicana ha traspasado su papel de control migratorio, por ejemplo, a los choferes de los autobuses. Eso no es de ahorita, pero esa es una cosa que cualquiera que me está escuchando sabe que ocurre. Lo mismo que una detención a lo largo de nuestro territorio, donde sea, con el asunto del control migratorio o también estas otras cuestiones, ¿no? Bueno, la criminalidad y no sé qué, pero a ti y a mí no nos van a pedir nuestra visa, Julio, ni cantar el himno nacional. Hay otra vez una circunstancia que tiene que ver con el perfilamiento, no solo, digamos, del estereotipo de la persona que no es mexicana. ¿Quién sabe qué quiere decir eso, verdad? Y la otra de adscripción, si tú quieres, de clase, incluyo esto de la edad. Entonces, es delicado, por eso hablar de migración es tan importante, porque estás abriendo la posibilidad de hablar también de discriminación, de racismo, de xenofobia, y en ese sentido, la autoridad, y me preguntabas por la política migratoria, por supuesto que puede, en el papel suena bien, pero en la realidad lo que estamos viendo es una clara, digamos,
si no totalmente en contra, pues que no se acata lo que la propia autoridad tendría que ser quien ponga el ejemplo.